Vamos a seguir estudiando la palabra, que es nuestra consigna, es nuestro lema: ocupados siempre. Es, es un, es un privilegio de parte de Dios estudiar la Biblia, hermanos. Quiero decirles que muy pocos estudian la Biblia. Usted va a encontrar que hay cantidad de predicadores, miles de predicadores. Yo creo que ya hay millones, pero usted no va a encontrar un ministerio como este de Pan de Vida que nos dediquemos totalmente a la palabra de Dios. No estamos aquí para contarles historias. Y si en caso les hablamos de las historias de la Biblia, siempre procuramos transmitirlas, no como solamente historia o conocimiento, sino como una vida práctica, ya que hemos entendido que la Biblia es para practicarla. Por eso dice el Señor: no seáis tan solamente oidores, sino hacedores. Que no se nos olvide. Hoy vamos a continuar con la cosa número 15. ¿Se recuerdan que les dije que hay 29 cosas? Hoy no las vamos a repetir porque queremos avanzar un poquito más. Hoy nos toca la 15 cosa. La 15 cosa. Pareciera una cacofonía, la 15 cosa. El inmortal que habita en luz inaccesible. Usted se recuerda que hemos usado algunos puntos como base para darnos a entender. Y lo que yo he estado disertando, lo que he estado exponiendo, es qué clase de Dios nos vino a través de la persona de Jesucristo. ¿Qué clase de Dios? ¿Verdad? Porque Jesucristo es Dios. Él es Dios hombre. Y cuando Él vino a la tierra, es Dios el que vino a visitar a los mortales. Dios preparó un plan perfecto desde antes de la fundación de la tierra para ejecutarlo aquí en la tierra. Y gracias a Dios porque nos mantenemos ocupados estudiando ese plan. Y he sido práctico. ¿Se recuerda usted que les dije que cuando estudiamos la Biblia en una forma completa, sin complicaciones, se sintetiza, se compacta, se hace pequeña, y es entender lo que es Dios como Padre, Dios como Hijo y Dios como Espíritu para producir su iglesia? Ese es todo el asunto que la Biblia revela. Así que no tenemos ninguna complicación en entender el mensaje de Dios, porque todo se va a dirigir hacia esa declaración. La Biblia enseña en una forma completa lo que es Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu, para producir la iglesia, que es la Nueva Jerusalén. Por eso en el final de la Biblia, en Apocalipsis, en el capítulo 21 y 22, que es el cierre, allí se nos explica acerca de la conclusión del plan de Dios, que es tener una ciudad. Ciudad. Ayer estuve diciendo algo de eso, que algunos dicen ciudad, pero es ciudad, ciudad. Muy bien. Entonces la cosa 15, como puso mi hermana de Ecuador, aquí les voy a decir, mi hermanita Miriancita, ella puso la cosa 15, la cosa nostra, la cosa 15, que es el inmortal que habita en luz inaccesible. Y no sé si anda ya por ahí mi secretaria Ana o mi secretaria Sandy o mi secretario Jorgito, porque tengo muchos secretarios. Vamos a poner allí
en la pantalla Primera de Timoteo 6:16. Bendiciones, Guillermito Eduardo Solís, que cariñosamente le decimos Gatito. Que el Señor te continúe bendiciendo, Gatito. Él es un hombre con la carga de el avivamiento de Ecuador. Él tiene esa carga de que en Ecuador se mantenga un avivamiento de la palabra y que todos estudiemos la palabra y que aprendamos a expresarla y comunicarla y hacerla correr. Que prediquemos el Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es lo que ahorita nosotros tenemos que estar predicando fuertemente, fuertemente. Que nosotros somos salvos para heredar el reino. Todos los cristianos genuinos, lavados con la sangre del Cordero, son personas que pueden heredar el reino de Dios si somos los que nos dejamos transformar por Dios. Muy bien, entonces tenemos aquí Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6:16. No sé si alguno de los secretarios ya lo puso, pero si no lo han puesto, por favor pónganmelo, porque ese es nuestro primer versículo para iniciarnos hoy. Primera Timoteo 6:16. Yo lo tengo aquí tengo mi Biblia, y ese versículo dice: el único que tiene inmortalidad. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Notemos que Pablo le escribió a Timoteo. Y estos versículos tenemos que considerarlos porque el Cristo que vino a visitarnos es un Cristo inmortal, es un Cristo eterno, es un Cristo que es Dios. O sea que cuando hablamos de vida eterna, nosotros sabemos que se nos está hablando de una vida que no tiene principio ni tiene fin. Es una vida existente por sí misma. Por eso es que Dios es vida eterna. Y Pablo se aseguró que Timoteo entendiera que el único que tiene inmortalidad, o sea, el Dios verdadero, el único Dios verdadero, como lo dice el Señor Jesús en su oración en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces aquí estamos bregando con un asunto de vida eterna. Dios es vida eterna, Dios es eterno, Dios es increado, Dios es increado. O sea que a Dios no lo crió nadie. Dios es un personaje eterno, increado, por eso Él es Dios. Y esto pues no se puede explicar con palabras humanas. Con lenguajes humanos es imposible poder explicar. Por eso Dios nos dejó una Biblia, que es un hablar divino. Y es por medio de ese hablar divino que nosotros discernimos quién es Dios. Pero ahora estamos estudiando que ese Dios que nos vino a visitar, vino en una persona, vino en un hombre, y ese hombre traía estas características. Las características del Padre Celestial venían con Cristo porque Cristo traía con él al Padre. El único que tiene inmortalidad. Mire, es que no nos está hablando cualquier Dios. No nos está hablando una tal fuerza activa, porque muchos tienen conceptos pero muy desviados y muy equivocados, y solo se necesita pedirle a Dios que no nos deje irnos en los errores,
porque nosotros podríamos irnos a los errores también y podríamos ser testigos de Jehová. Nosotros podríamos ser de cualquier religión, hermano, si Dios no tuviese misericordia de nosotros. Pero por la misericordia de Dios estamos estudiando la Biblia en su pureza y procuramos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, porque no queremos confundir a la gente ni entregarla a doctrinas erróneas, ni humanas, ni opiniones, sino lo que dice la Biblia, y procuramos guardarnos siempre en los contextos. El único que tiene inmortalidad es el Dios divino y maravilloso que está en los cielos, pero Él vino a través de la persona de Cristo, de Jesucristo. Y Él habita en luz inaccesible. O sea que estos son antropomorfismos, son formas de hombre para ayudarnos a entender lo separado que está Dios. ¿Se recuerda usted cuando los discípulos le dijeron: Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar como Juan le enseña a sus discípulos? Y Él les dijo: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Gracias, hermana Olguita, porque parece que todos nuestros secretarios brillan por su ausencia. Pero gracias que ahí está mi hermana Olguita, ella también. Mire, el único Dios glorioso, majestuoso, glorioso, inmortal, que habita en luz inaccesible, ha visto ni puede ver. Gloria a Dios que se dio a conocer en su Hijo amado, y lo podemos sentir y disfrutarlo como nuestro Dios verdadero. Aleluya. Ya nuestra hermana nos lo entregó hasta parafraseado. Gloria a Dios. Entonces, ese Dios que está inalcanzable, mire, inaccesible es inalcanzable. La idea que nos quiere dar Pablo al escribirle a Timoteo es que ninguno de nosotros, siendo tinieblas, porque Él es luz, tenemos acceso a Él. Es inaccesible. Yo nunca he visto que las tinieblas puedan acabar totalmente con la luz. La noche entra, pero de todas maneras, aunque todo el ambiente esté oscuro, uno todavía alcanza a ver cosas, ¿verdad? Yo he visto que hay aún automóviles que conducen sus choferes en la oscuridad, sin ninguna luz encendida, y todavía aún así pueden caminar en las carreteras, porque aunque esté bien oscuro, no se ha visto todavía Yo nunca he estado en una tiniebla como las plagas de tinieblas que hubieron cuando Moisés liberó al pueblo de Israel, que dice la Biblia claramente que ninguno podía ver a su compañero. Yo nunca he estado en una oscuridad donde uno no pueda ver al que está al lado de uno. Por demasiada oscuridad que haya, siempre uno puede ver un poquito de luz. Pero aquí no nos están diciendo nada de eso, sino que nos están diciendo que Dios habita en una luz que no hay acceso a ella. No hay acceso. ¿Qué significa que es inaccesible? Dice: a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. O sea que Dios es tan luminoso, tan brillante, que nosotros tenemos que cerrar los ojos. Es inaccesible. Esa es la idea. Inaccesible. ¿Alguna vez has manejado cuando el sol está frente a ti? Viste que los carros tienen así esas viseritas que se bajan para taparnos totalmente al sol porque no nos deja ver. Esa es la idea. Que nosotros, Él es tan santo, tan brillante, que nosotros no lo podemos ver, porque el que lo vea se muere. Cualquiera que se le quede viendo directamente al sol por un tiempo se queda ciego. Entonces, ninguno de los hombres puede ver, pues a ese Dios lo representa el Señor Jesucristo.
a ese Dios lo presenta aquí en la tierra el Señor Jesucristo. Él podía decir libremente, miren, yo soy el Dios que tiene vida eterna. Él mismo en su mensaje dijo, y no queréis venir a mí para recibir vida eterna. Ustedes están ocupados, les dijo un día a los fariseos, escudriñando las escrituras y ahí tratando de descifrar si pueden explicar quién es Dios. Y no quieren venir a mí, que estoy aquí presente, que soy ese Dios que ustedes escudriñan. Ese Dios que es vida soy yo, y ustedes no quieren venir a mí porque ustedes no aman la vida, ustedes no aman la luz. Ustedes no aman la luz porque la luz los reprende. La luz hace que ustedes se den cuenta que ustedes son puras tinieblas. Ustedes están perdidos, ustedes. Entonces, hermano, demos gloria a Dios, pues. ¿Por qué no en esta mañana usted se une a mí y decimos, la honra y el imperio sempiterno sean para nuestro Dios, que se dio a conocer a través de nuestro Señor Jesucristo? Leamos comentarios, porque los hermanos aportan. Hermana Ale Rivera dice, a Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo le dio a conocer, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Se da cuenta? Entonces, aunque el Padre habita en luz inaccesible, no solo podemos acercarnos a Él en Cristo, o sea que Cristo es el que nos ayuda a nosotros a acercarnos a esa luz inaccesible, sino que también podemos tener comunión con Él. Fíjese que la luz y las tinieblas no tienen comunión. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo tinieblas, podemos tener comunión con la luz? Mire qué tremenda declaración de Dios, hermano. Dice que si nosotros, siendo tinieblas, nos acercamos a la luz, desaparecemos. La luz nos absorbe. La luz absorbe las tinieblas. La luz hace desaparecer las tinieblas. Usted entra a un cuarto que está oscuro, casi no puede ver, pero en cuanto enciende la luz, todas las tinieblas buscan objetos para esconderse. Mire debajo de las bancas, mire debajo de las mesas, ahí se meten. ¿Habías observado eso, que las tinieblas huyen cuando llega la luz? Entonces, gracias a Dios por esto, porque nosotros somos tinieblas, pero Dios, al acercarnos a Él, nos hace desaparecer nuestras tinieblas. Por eso dice que ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? No se pueden unir. No puede haber a la misma vez tiniebla y luz. No. O hay tiniebla o hay luz. Llega la luz, se va la tiniebla. Llega la luz, se va la tiniebla. Entonces, nosotros podemos acercarnos a Dios porque nosotros ya no estamos en tinieblas. Ahora Dios dice, yo soy la luz y ustedes son la luz. Dicho en otras palabras, hermano, ahora estamos alumbrados. Antes éramos aldeitas oscuras, sí, éramos aldeitas, pueblitos oscuros, donde se carece de la electricidad. Yo me acuerdo que antes, cuando estaba joven, me tocaba ir. Y ahora cuando voy a México, voy a algunos ranchos donde está oscuro, oscuro todo, hermano. No hay electricidad. Pero cuando uno llega donde está la electricidad, y la electricidad expresada por medio de la luz, oh, hermano, uno es alumbrado. Entonces nosotros podemos acercarnos a Dios porque nosotros ya no estamos en tinieblas. Él es la luz y nosotros también somos la luz. Vamos a leer en Primera de Juan 1, 5 y 7. Primera de Juan 1, 5 y 7. Primera de Juan 1, 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Antropomorfismo, una forma de hombre para explicarnos lo que es Dios. Si la Biblia no nos dijera que Dios es luz, entonces nosotros no tuviéramos la idea en nuestra mente de que Él brilla, que Él resplandece. Entonces, Dios es luz
y no hay ningunas tinieblas en él. Escucha bien, porque algunos no saben predicar la Biblia porque no usan los contextos. El contexto está usando metáforas, está usando antropomorfismos para darnos a entender lo que Dios es. Entonces podríamos decir que Dios es verdad, nosotros somos mentira. Así lo expresa el apóstol: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces el contraste que nos presentan siempre es para que en nuestra mente entre la idea de lo que Dios nos quiere revelar. Cuando Dios se revela como luz, mire, cuando Él se revela como luz, está haciendo un contraste con las tinieblas. Él usa a Juan para explicarnos esto. Leamos 5, 6 y 7. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz con Él, porque Él es luz, como Él está en luz, entonces nuestra comunión es unos con otros. Fíjese, ¿cómo es posible que cuando nosotros no nos llevamos bien con los hermanos en una congregación, nosotros estamos en tinieblas? ¿Sí? Mire, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Quién se puede imaginar que cuando Dios se declara como luz y declara nuestra falta de comunión con los hermanos, estamos dejando que Dios no nos perdone, o estamos participando en no perdón? No perdón. O sea que nosotros, al no tener comunión con los hermanos, nosotros somos tinieblas, porque, hermano, este es un asunto de entenderlo correctamente. Tú y yo, posicionalmente, desde que nosotros nos identificamos como cristianos que creemos en Cristo Jesús, ya no estamos en tinieblas. Ya nosotros no somos tinieblas. Desde que nosotros confesamos con nuestros labios de que Jesucristo es nuestro Salvador, nosotros ya no estamos en tinieblas. Así que tú, hermano querido, no eres tinieblas. Éramos tinieblas cuando estábamos viviendo como impíos, pero ahora como cristianos somos luz. Entonces conduzcámonos como tales. Si todos nuestros hermanos son luz, ¿para qué vamos a llegar nosotros con cosas negativas con ellos? Acercarnos a los hermanos con cosas negativas es acercarnos a ellos con tinieblas. ¿Y qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Es que esto no es nada más de leerlo, hermano. No. Fíjese que Dios es la luz y nosotros también somos la luz. Lo declaran estos versículos que leímos. Aún más, este inmortal que habita en luz inaccesible se está mezclando con nosotros. Podemos usar muchas similitudes, podemos usar muchas comparaciones, ¿verdad? Tinieblas con luz, sucio con limpio, blanco con negro, para entender que ninguna de las dos cosas se puede mezclar porque se vuelve otro color. ¿Sí? Mezcle blanco con negro y le da gris. Por eso hay muchos hermanos grises, ¿verdad? Porque no tienen una pureza. Hermano, cuando uno es puro, uno es de un solo color. Es puro. ¿Sí? Y no voy a hablar cosas que algunos se ofenden, pero quiero decirle pues que debemos orar a Dios, que Dios nos ayude a entender lo que es que Dios habita en luz inaccesible. En luz inaccesible, ¿verdad? Él no solamente es inmortal,
sino que Él es luz inaccesible. Cristo trajo eso aquí a la tierra. Por eso es de que muchos no podían llevarse bien con Cristo, porque eran tinieblas. Él los disipaba, Él los desaparecía. Su presencia desapareció todas las cosas negativas. Los fariseos, saduceos, herodianos, todos esos feos, dijo aquel, ellos profesaban su creencia, pero cuando llegaba Cristo, que es la luz, todas sus oscuridades eran desaparecidas y la gente tuvo acceso. Gente que vio gran luz, dice, salió de las tinieblas. Aleluya. Muy bien, entonces ahora también vamos a entrar a la cosa 16. La cosa 16 es que Dios es un fuego consumidor en su santidad y severidad. Fíjese que Dios tiene santidad y Dios tiene severidad, y Él la manifiesta como fuego consumidor. Vamos a leer Hebreos 12:29. Hebreos 12:29. Dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Se puede imaginar usted que cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él en sí mismo era un fuego consumidor. Él era un fuego consumidor. Quizá algunos no entiendan eso, pero cuando vino Cristo a esta tierra, Él quemó todo lo que no procedía de Dios, lo quemó. Así como la luz hace desaparecer las tinieblas, el fuego consume. Dios es fuego consumidor. O sea que Dios hace desaparecer cualquier cosa que no sirve, la quema, la desaparece, la hace ceniza. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿En qué es Dios fuego consumidor? En su santidad y severidad. Dios es santo. Santidad es su naturaleza. Lo que no corresponde a su naturaleza, óigame bien, lo que no corresponde a su naturaleza, oiga eso, lo que no corresponde a su naturaleza santa, todas esas cosas que no pertenecen a su naturaleza santa, para ellos Dios es fuego consumidor. Todo lo que no pertenece a la santidad de Dios, que es pagano, blasfemo, demoníaco, todo eso Dios lo consume, todo eso Dios lo desaparece. Por tanto, Él es severo, expresa su santidad por medio de su severidad. En los creyentes hebreos, a quienes fue dirigida dicha epístola, el judaísmo era una religión muerta. Fue puesta al lado por ser común y no santa a los ojos de Dios, y aparece Dios ante esa religión de letras muertas como un fuego consumidor. Es severo, hermano. Mire, muchos no tratan con severidad a las personas legalistas y personas religiosas. Yo soy uno, hermano, porque yo no soy religioso. Yo no estoy diciendo que no soy pecador. Hermano, es que una cosa es ser pecador y otra cosa es ser religioso. Me explico, ¿verdad? Yo no estoy hablando, hermano, de que yo soy intachable y que soy una persona súper correcta. No. Yo estoy hablando de que todo lo que no corresponde a la pureza de la palabra de Dios debe ser atacado, debe de ser consumido. Dios es fuego consumidor, por eso Él vino y consumió todas las enseñanzas diabólicas y perniciosas y todas las enseñanzas y obstáculos para que la gente conozca y disfrute a Dios.
Ayer les dije, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a predicar un Cristo disfrutable. ¿Para qué ser millonarios y tener mezquindad y no gastar para comer bien y para tener ciertas comodidades? ¿Para qué? Es lo mismo con un creyente que tiene un Cristo rico y en vez de disfrutar de la riqueza de Cristo, se pone a disfrutar de prejuicios religiosos y de creencias que en vez de ayudarle a ser una persona limpia y pura y una persona que disfruta las riquezas de Dios, está siempre atacando a todos los demás, viendo la paja de los demás y no se da cuenta de la bigota que tiene él en sus ojos. Entonces es muy importante, hermano. Yo estoy en contra totalmente de todo predicador legalista y todo predicador insultativo y todo predicador que trata mal a los hermanos. Yo estoy en contra, hermano. Nosotros no nos atrevemos a tratar mal a nuestros hijos y aun cuando los regañamos, lo hacemos con misericordia, hermano. Pero muchos presentan, hermano, a un Cristo policía con un garrote, hermano. Mire, hay predicadores que usted los ha oído, mire, hay en Centroamérica, hermano, qué tristeza, hermano. A mí en Guatemala me da tanta tristeza con tanto predicador, hermano, que nunca le enseña a la gente a disfrutar a Cristo. Siempre están atacándolos, siempre están maltratándolos, siempre, hermano. Mire, hay predicadores en Guatemala que anduvieran con una charola, dicen los hermanos de México, en Guatemala con una olla y con azufre, hermano. Sus predicaciones son tirarles azufre a los hermanos. Todo, hermano, unas predicaciones tan insultativas, hermano, que en vez de que aquellos pobres, y como son tan ignorantes los hermanos, que no conocen la predicación deliciosa y rica de Cristo, ellos, pobrecitos, hermano, están acostumbrados a ser masoquistas, a que les insulten para que puedan ellos decir, ay, si es que Dios es santo. Hermano, ay, mire, qué terrible es este asunto. Fíjese que Dios es fuego consumidor. Y Él habla de consumir toda religión que no le da a Él su lugar correcto. En los creyentes hebreos a quienes fue dirigida la epístola, el judaísmo era una religión muerta. Aprenda eso, hermano cristiano, que en Hebreos Dios es muy fuerte contra la religión muerta y la puso a un lado porque era algo común, no era santo a los ojos de Dios. La religión judía nunca fue santa a los ojos de Dios, ni lo será jamás. Escuchen bien ustedes judaizantes, ustedes mesiánicos, ustedes pentecostales que tienen mezclas de ley de Moisés con la gracia de Cristo. Escuchen bien, aprendan a predicar, hermanos. Aprendan a predicar, aprendan a presentar a un Cristo que es delicioso y rico, disfrutable. Ya sé que algunos cuando me escuchan predicar así dice, usted porque no ataca el pecado. ¿Quién dice que no? Si yo puedo decir como Pablo que palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos, de que Jesucristo murió por nuestros pecados y murió por los pecadores de los cuales yo soy no puedo decir el primero porque Pablo ya me ganó, yo voy a decir yo soy el segundo después de Pablo. Somos pecadores, claro que somos, ¿sí? No me vaya a aparecer usted con doctrinas como aquel hermano que me apareció una vez ahí caminando yo por el centro de Ambato y me dice, ¿usted es pecador? Sí, le digo, entonces usted no es cristiano, me dice. Porque mire, aquí dice que el cristiano no peca. Y me enseñó ahí en la epístola de Juan. Sí, mire, el cristiano, no, ahí no dice que uno no peca. Y dice que la simiente que hay en nosotros no peca. Y que bien hacemos en arraigarnos a ella y abrazarnos a ella para que no pequemos. Pero no se contradice porque dice, pero si alguno de vosotros ha pecado, dice, no se preocupe, tiene tiene abogado y lo van a sacar adelante. Así que hay que aprender a predicar bien la Biblia, hermano.
Hace años yo prediqué acerca del sí y el no. Y les dije que Pablo era el predicador del sí y el no, porque en unas partes dice que sí se puede hacer y en otras dice que no. Entonces la pregunta es, Pablo, entonces sí o no. Él te va a decir sí, no, sí, no. Bueno, Cristo es el sí, Él es el amén. Entonces Dios no solo es justo, sino también santo. Para que nosotros podamos satisfacer a Dios, necesitamos ser justificados a través de la redención de Cristo. Para que nosotros podamos llenar las demandas de su santidad, nosotros necesitamos ser santificados para venir a ser santos. ¿Sí? Por el presente y celestial Cristo vivo. Vamos a Romanos 3:24. Leamos en Romanos 3:24. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Ya sabe que ese está cerquita de por cuanto todos pecaron. Pero vamos con el 24. Romanos 3:24. Dice, siendo justificados gratuitamente. La justificación de nosotros es gratuita, hermano. No hay que hacer nada. Nada. Solo cree. Solo cree. Pero tú estás justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mira, si Cristo no hubiera si Cristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario, si Cristo no hubiese muerto en la cruz del Calvario, nosotros no estaríamos justificados. Pero nosotros tenemos fe en esa muerte. Yo tengo fe. Yo digo, Señor, cuando tú moriste, tú me justificaste. Así que yo estoy justificado. Por eso es que les digo que hay que predicar el Evangelio del Reino, porque el Evangelio del Reino es para los cristianos, para todos los hombres y mujeres de fe, porque el reino es herencia, el reino es recompensa. Todo el meollo del Evangelio es que heredemos el reino. Si nosotros ya no vamos al lago de fuego porque murió Cristo, entonces si nosotros por creer en Cristo vamos todavía al lago de fuego, entonces en vano murió Cristo. Pero Cristo no murió en vano, hermano. La muerte de Cristo en la cruz debe ser apreciada. Por eso tomamos la Santa Cena, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Hermano, Él te quitó la condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ninguna. Pero nosotros vamos tirándole al reino, porque eso es lo que va a venir a establecer Cristo dentro de muy poco tiempo. Él va a establecer el reino en esta tierra y nosotros lo podemos heredar. ¿Quieres estar tú allí? Pon atención a las predicaciones que te salvan tu alma. Entonces, gracias a Dios, porque dice que fuimos nosotros justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por la justicia de Dios. Lee conmigo el 3 del 25 al 26. 3 del 25 al 26. A quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Todos nuestros pecados pasados fueron perdonados, hermano, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Qué más, hermano? Mientras que Hebreos enfatiza el asunto de santificación, oiga bien lo que dije, mientras Hebreos enfatiza el asunto de la santificación, vamos a leerlo, vamos a Hebreos, porque Hebreos enfatiza el asunto de la santificación. Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. Hebreos 2:11. Dice Hebreos 2:11. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Santificación, la enfatiza. El 10:10, Hebreos 10:10. Énfasis de la santificación. Énfasis, 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Se da cuenta que Hebreos enfatiza la santificación. Versículo 14.
porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Y por último, el 13:12. 13:12. Mire cómo Hebreos enfatiza la santidad. Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera del campamento. Por la santidad de Dios. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso era necesario que los creyentes hebreos se separaran del no santo judaísmo y se acogieran al Dios expresado en santidad en la persona de Cristo bajo el Nuevo Testamento. De otra manera, ellos permanecerían contaminados de esa profana religión y sufrirían la quemadura del Dios fuego consumidor. No es para perder la salvación, es para ser disciplinados, para ser sacados de cosas comunes, para ser sacados de cosas que no llenan los requisitos de la santidad de Dios. El libro de Hebreos es para salvar nuestras almas, para sacarlas de toda religiosidad. Ese era el objetivo de Hebreos, que pusieran atención al hablar del Hijo, porque el hablar del Hijo es un hablar de gracia, es un hablar de preciosidad, es un hablar de riqueza, es un hablar que nos trae a la realidad de Dios, y metidos en la realidad de Dios es que salvamos nuestras almas. Por eso yo le tengo pánico a la religión, hermano. Tengo pánico a la religión. Yo no quiero ser religioso porque me elimina de la genuinidad de la gracia divina. Gracia es que tú honres a Dios en todo y que Dios haga las cosas a través de ti para que cuidado, ni te metas. ¿Sí? Como aquel que hacía broma y decía: yo vengo a orar por los enfermos en el nombre de Jesús y la Virgen que ni se meta. Así que todo lo que no, hermano, no es en pureza de Dios, todo lo que no toca la pureza de la palabra, renunciemos a ello. No lo apreciemos, hermano. Yo no aprecio la religión. Yo no aprecio nada que sea religioso. Por eso cuando alguien viene a Pan de Vida, a veces hasta nos critica y dice: es que ustedes aquí no hacen tal cosa, aquí no hacen aquello. Hace poquito hablaba con el hermano David Quesada, pastor de Guatemala, y él me estaba diciendo: hermano, aquí en Guatemala los pastores se dedican a muchas cosas, muchas, hasta el tráfico, se dedican hasta a lavar dinero. Aquí en Guatemala los pastores los acusan de todo, pastor, me dice. Y luego hablábamos de que cuando uno no entiende la palabra en una forma pura, pues uno distrae a los hermanos con lo que tiene. Y yo le dije así: hermano, es que eso era lo único que ustedes tenían. Dice: hermano, nos dedicábamos a profetizar, a hablar en lenguas y profetizar, consolar a los hermanos, acercarnos a ellos, abrazarlos y decirles: Dios está contigo, no temas mi siervo, no temas mi sierva, y todo, hermano. Le digo: pues eso era lo único que tenían, pero ahora ustedes tienen una gran responsabilidad, hermano Leo, porque ahora ustedes han sido acercados a la pureza de la palabra. Y ahora, al haber sido acercados a la pureza de la palabra, ustedes tienen la responsabilidad de predicar la palabra bajo contexto y bajo cobertura, tomando el hermano Carrillo la responsabilidad delante de Dios de presentar un evangelio que cuando nos juzguen vamos a salir ganando, hermano. No tengan miedo, aunque no prediquen como todos los demás, y todos los demás son: ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? Tomemos la responsabilidad todos, hermano.
ahí van a ver que todos vamos a ganar porque estamos honrando a Dios con su palabra. ¿Sí? Hebreos no es para perder la salvación, hermano. Nunca usen ese libro como lo usan los pentecostales, para decir que la tierra que bebe la lluvia, que si no da fruto es reprobada y que eso quiere decir que se perdieron. ¿Quién dice, hermano? Si la tierra cuando no da fruto la queman para que dé fruto, hermano. La quemada la hace útil. Pregúntele a los agricultores a ver si no queman la tierra ellos, para que el próximo año haya cosecha y buena, hermano, porque después que la tierra es quemada da un fruto pero buenísimo. Que Dios los bendiga a todos en esta preciosa mañana. Y si el Señor nos permite, seguimos mañana miércoles. Bye bye. Despídete. Despídete. Pónganos ahí. Estas cosas están buenas. Mañana seguimos con la cosa 17 y la cosa 18. Hoy, gracias a Dios, pudimos ver la cosa 15 y la cosa 16. Bye bye. Bye bye.